Llega una vez más el lunes con su, no sé, alegría. El caso es que llega con el lunes un monólogo, con todos los temas que no vamos a poder tratar o que no vamos a tratar a fondo porque tenemos solo un tema central. Podríamos, por ejemplo, empezar no hablando sobre los diálogos con el ELN, porque tampoco tenemos mucha claridad sobre qué es lo que se está dialogando, qué tanto se ha avanzado, no lleva tanto tiempo. Podríamos, tal vez sí, hablar del llamado a María Jimena Duzán y a Mabel Lara para un poco equilibrar la balanza entre hombres y mujeres, que era bastante urgente, y pues pasar a integrar la mesa de negociaciones. Pero el tema, más allá de, muy bien, es la polémica que se ha desatado porque María Jimena dijo en su columna de la revista Cambio que seguiría publicando sus contenidos, es decir, esa misma columna y su podcast diario. Ella aclara que no va como parte del gobierno, sino como parte de la sociedad civil, lo cual despeja un poco un conflicto de intereses, pero la verdad es que quedan otros conflictos de intereses ahí colgando, sobre todo porque hoy, ya apersonada de su nuevo encargo, hace su capítulo sobre la negociación con el ELN en el podcast. Es el último que va a hacer al respecto, esta vez, es decir, es que si no es el último, si ella va a terminar sirviendo como una especie de corresponsal o como una enviada especial en Caracas, pero al mismo tiempo es juez y parte, pues eso no solamente compromete el proceso que requiere de ciertos secretos, sino también su visión del mismo y además le da acceso exclusivo a los espacios a los que muchos y muchas periodistas también van a querer acceder sin poder, porque ahí María Jimena tendría una silla de privilegio. No lo sé Ernesto, de verdad no lo sé y aclaro, porque en este gremio toca siempre aclararlo, que no es un ataque personal. Yo respeto a María Jimena, la admiro, sigo su podcast, la leo, pero creo, y creo que ella lo sabe y lo tiene claritico, que es el prestigio de su opinión y de su palabra lo que queda en juego y que esas dudas solamente pueden hacerle daño a un lado o al otro si es que se quiere comer el pan y el pedazo. Hay que esperar y por eso no le vamos a dedicar un programa a especular sobre eso, pero tampoco al tema macro de la paz total o los diálogos con el ELN. Podríamos, en cambio, hablar de Moisés Ninco Daza, el nuevo embajador en México, que aún no tiene título universitario. Y claro, ojo, porque yo tampoco tengo título universitario, pero yo no soy embajador en ningún lado. Yo hago algo para lo cual no se necesita tarjeta profesional, ni siquiera se necesita una educación, y si no, pues entonces tranquilos, revisen los medios. El caso es que Moisés Ninco Daza no tiene ni siquiera experiencia diplomática. Él ha trabajado como community manager y como vocero del petrismo, así como en los equipos de la ahora presidente, pero de resto nada, y eso no es suficiente. Y lo mismo pasa con el cónsul en Ciudad de México y de verdad, ¿qué necesidad existía de esta bobería? Porque además le van a tirar la carrera a Moisés. Es que es por ustedes, por él, por México, por lo que representa, por todo. No había gente suficiente en el país, no hay gente apta para desempeñarse en la carrera diplomática, no hay diplomáticos de carrera suficientes. A ver, ¿por qué no hacen caso de sus propias ideas y de sus propias declaraciones y dejan de meter amigos en cargos estatales? Es que el gobierno pasado, con el que tanto les gusta compararse, estuvo lleno de amigos y eso salió decididamente mal. ¿Por qué entonces repetir vicios que saben que hay, que saben que están mal y que saben que traen consigo problemas? Porque si necesitan un recordatorio, podríamos no hablar de Moisés Ninco Daza y en cambio sí sobre el fiscal Francisco Barbosa, el mejor amigo del anterior presidente que por serlo fue puesto en ese lugar de absoluta preponderancia, con poder para acusar, perseguir y señalar y un presupuesto gigante a su cargo, del que usó una parte para pagarle a sus 2 empleadas domésticas a las que además hace trabajar horas extra, como lo reveló la revista Cambio. Pero no es lo único, porque como fiscal ha viajado y ha aprovechado para tomar vacaciones familiares en misiones de gobierno, ha tratado de desestimar un caso como el de Álvaro Uribe, que tenía suficiente acervo probatorio ya entregado previamente por la Corte Suprema y ha puesto a sus fichas a lavarle la cara al expresidente y quiso allanar la sede de la Fundación por la Libertad de Prensa, que ya es bastante, y encima quería pasarse por la faja la confidencialidad sagrada de las fuentes, sin contar con los traslados y castigos a fiscales que investigan casos contra amigos del pasado gobierno. Una joya, Barbosa. ¿Qué? ¿No les parece suficiente? Bueno, entonces hablemos del predecesor de Barbosa, el exfiscal Néstor Humberto Martínez, que llegó a
encargarse de todo el asunto de Odebrecht, pese a que venía de ser el abogado del hombre más rico de este país, uno de los implicados en todo ese escándalo, y sigue encargándose, porque al tiempo que Catalina Suárez reveló en la W que un ex fiscal viajó a Brasil a pedir que por favor no se involucrara a Martínez en el escándalo de Odebrecht, el mismo Martínez envió una carta a Estados Unidos alegando que hay una conspiración jurídica en su contra. ¡Uy, pobrecito! Pobrecito el fiscal, pobrecito el que en nombre del pleito de Odebrecht, del escándalo de Odebrecht, de corrupción, acabó por secuestrar y sabotear el proceso de paz. ¡Ay, pobrecito! Y claro, es una versión creíble, porque si alguien ha de saber lo que es una conspiración jurídica y judicial, es él. Pero pues no vamos a hablar de eso, ni de ese. Hablemos entonces sobre RTBC, donde querían poner a un amigo del presidente o tal vez a uno de la primera dama, y hasta ahora no han puesto a nadie. Y sigue siendo un problema y sigue siendo urgente, y más urgente cada vez, porque ya no es solo la cantidad de gente que se va quedando sin contrato y la acefalía que no puede durar más. Ahora es que se gasten el tiempo en pantalla y los recursos, así sean pocos recursos, en una serie documental sobre los 100 primeros días del gobierno, que el punto no es que sea barata o cara, sino que es innecesaria. Y sobre todo, que los señalamientos y las acusaciones de acoso sexual al interior de los medios públicos nacionales siguen creciendo y es necesario que alguien se apersone de la situación. Me duele y me cuesta siquiera mencionarlo porque hay gente ahí a la que quiero, incluyendo un implicado en las denuncias publicadas por Volcánicas. Pero mal amigo sería yo si no pidiera que por favor se hagan cargo, que esta persona se haga cargo. Es un asunto de hacerse responsable y encarar con transparencia y con coraje este tipo de situaciones, aunque sean difíciles, que lo son. El problema es que todo se hace más difícil aún si no existe quien ponga la cara y tome decisiones de peso, de las incómodas y de las difíciles, que es el cargo del gerente. Pero el puesto sigue ahí vacante y no vamos a hablar de eso, pero podríamos hablar en cambio de Rock al Parque, del que ya tuvimos el primero de 2 fines de semana y que ustedes pudieron ver y repetirse gracias a Capital, que es el medio oficial, más allá de la autocuña. Podríamos hablar sobre rock o sobre si la música distrital está siendo suficientemente bien posicionada en el festival, teniendo en cuenta que la mayoría de las bandas de la convocatoria distrital, que eran bastantes, estaban igual al comienzo de la programación de las tarimas, lo que hacía más probable que menos gente las viera. Y claro, siempre se agradece el público y se toca para quienes hayan, pero puede pensarse un poco más en el bienestar de quienes solamente tienen ese espacio para brillar. Sería rico de verdad poder hablar de Rock al Parque, pero tal vez deberíamos hablar de este video. De este video tomado de una cuenta de Twitter, porque al tiempo en que se hacía Rock al Parque en el Coliseo Live de Cota, se realizaba el concierto de Harry Styles, en el que se vio a la gente de platea, del área de platino, apiñándose, apilándose y aplastando a otra gente contra las barreras. Es la segunda vez que tenemos que mencionar el tema de conciertos y multitudes, y es preocupante que esté volviéndose una recurrencia, sobre todo porque la bola se le empiezan a botar de un lado para otro. Para empezar, los organizadores dicen, pues ellos es evidente que sobrevendieron el evento y no organizaron la logística suficiente y empiezan a echarle la culpa a la gente que se amontona como si no hubiera dispositivos suficientes para prevenir un desastre, a pesar de que había espacio aún en el sitio. No es suficiente que haya espacio. Y la gente inconsciente ni se entera de que está participando potencialmente de una estampida hasta que empieza a ver a la gente salir desmayada. Y entonces el municipio de Cota, que debería también ponerse manos a la obra, le echa la culpa a los organizadores. Todo va rotando y no se justifica ni esto se comprende, porque es la vida de la gente y alguien tiene que responder. Y créanme, es mejor responder antes de que haya un verdadero desastre. Que no sea la codicia, ni la pereza, ni la negligencia, ni la desidia las que terminen por hacerle daño a las personas. Y claro,
A la gente hay que decirle que por favor sean conscientes y que se pongan las pilas, que sean conscientes de lo que hacen, que dejen de ponerse en peligro y poner en peligro a las otras personas, pero no hay tiempo de hablarlo más. Entonces podríamos pasar a hablar de otro municipio que, como Cota, tiene la mala o buena fortuna de quedar pegado a Bogotá, como es el caso de Soacha, que decidió proponerse como capital del departamento de Cundinamarca, lo cual es bueno o malo según se mire, porque, por ejemplo, echa por tierra los planes de una Bogotá región hacia el sur y traslada la burocracia pesada del departamento a Soacha, que eso ralentiza todos los procesos, pero al mismo tiempo activa el municipio y sobre todo seguramente es rentable, porque el alcalde Saldarriaga está detrás de esa iniciativa con pies y manos. Entonces algunos concejales dijeron que no era tanta plata adicional, pero pues en palabras del olvidado influencer paisa Federico Gutiérrez, plata es plata, y no vamos a hablar de eso. Podríamos en cambio hablar de educación sexual, porque otra vez está cursando un proyecto de ley con autoridad de gente de varios partidos, entre otros 2 miembros del Centro Democrático, es decir, un proyecto aceptado por personas de todos los lados del espectro político que busca regular la educación sexual en colegios, que es necesaria y que por supuesto está recibiendo oposición desde uno solo, la ultraderecha. Y claro, acá no hay espacio para mucho debate. Un país en el que se acosa y se abusa de las mujeres, en el que la gran mayoría de los abusos a niños, niñas y jóvenes proviene de miembros de su propia familia, un país que está dispuesto a sostener que existe una agenda que busca volver homosexuales y o transgeneristas a las niñas, como si tal cosa fuera posible. Un país en el que parte de la intelectualidad se dedica a defender teorías de conspiración y discursos que atentan contra la salud, la agencia política y la tranquilidad de las personas trans sobre bases de desinformación y posiciones esencialistas insostenibles y malentendiendo el propósito mismo de la libertad de expresión, es un país que necesita educación sexual, pero para antier. Y mientras más columnistas de semana consideren que es un proyecto que busca enseñar a los niños a tener sexo y a ser abusados, más necesitamos clases de educación sexual para ellos también, pero sobre todo en los colegios, para que se les hable de consenso, del respeto por su propio cuerpo y el cuerpo de otras personas, de sus espacios íntimos, del amor, del autocuidado, del cuidado y de la diversidad que es natural a la humanidad y que es ineludible. Este país tiene unas heridas muy profundas que han sido abiertas gracias o por culpa de violencias que nacen precisamente por la falta de una educación seria y sensible que, para empezar, nos quite el miedo a una materia de educación sexual en los colegios. No se entiende que haya gente que en verdad se oponga al proyecto cuando es claro, como lo muestran las cifras del 25N, de abuso, maltrato doméstico y feminicidio, que el modelo actual simplemente no está resultando. Y no vamos a hablar de eso, pero sí de algo relacionado. Vamos a hablar del Ministerio de la Igualdad, un proyecto ambicioso que nació del seno de la campaña de Petro y Francia Márquez, que propone convertir en una cartera ese objetivo. El objetivo, también urgente, de resolver muchas de las desigualdades que atraviesan la vida de la gente en Colombia, económicas, sexuales, de género, de deseo, del color de piel, de extracción socioeconómica, apellido, etcétera, etcétera. Muchas veces apiladas una sobre otra para reforzar la vulnerabilidad de personas y grupos de personas que están ahí en el cruce de todas estas perspectivas y de todas estas violencias discursivas, simbólicas y reales. Es importante porque acá no se entiende el alcance de esa desigualdad, como lo afirma este señor contra toda evidencia. Que de desigualdad nadie se ha muerto, esa es la verdad, de desigualdad nadie se muere. Lo cual de verdad está en contra de toda evidencia, porque es claro que la desigualdad sí mata a la gente. Si yo llego con un puñal clavado a una sala de urgencias, me van a atender primero que si llega un habitante de calle con la misma puñalada en el mismo lugar. Si una persona tiene cierto color de piel, se le ubica en cierta porción del territorio que es más vulnerable a cambios climáticos, calidad del aire, el ordenamiento urbano, el ordenamiento rural. Todo está hecho en bases de desigualdad que terminan siendo asesinas. Entonces es un problema urgente, pero es también importante que se haga bien. Por lo que tenemos que hablar del Ministerio de la Igualdad. Hay muchas preguntas pendiendo de esta nueva cartera y es mucho lo que está en juego.
Nosotros queremos revisar en este programa qué está pasando por el Congreso en este momento y queremos entender si estamos ante una oportunidad de oro o ante la posibilidad de que se nos queme el pan en la puerta del horno, como suele pasarnos en este país, lastimosamente muy a menudo. Por eso nuestro tema de hoy es ese, el Ministerio de la Igualdad. Y no nos da ni siquiera para hablar del tuit de Roy Barreras en el que dice que Petro eligió el pacto y que es la representación de Foucault. No nos da para hablar de Elon Musk, ni siquiera nos da para hablar del seguro campeonato de millonarios, porque nuestro hashtag de hoy es numeral problemas igualmente urgentes. Ya volvemos a el lunes. Volvemos al lunes. Recuerden que en redes somos @capitalahora y estamos con el numeral problemas igualmente urgentes. Vamos a hablar sobre el Ministerio de la Igualdad, tratar de evaluar si está bien diseñado, si está bien conceptuado. ¿Qué quiere decir eso de la igualdad? ¿Cuáles son los alcances que tiene y cómo debería funcionar al interior del Estado una cartera completamente nueva y que, y esto es mi opinión, si se utiliza bien puede ser absolutamente revolucionario, pero si se usa mal puede ser obviamente el reino de los buchiplumas? Entonces vamos a hablar con Beatriz Quintero, ella es la coordinadora de la Red Nacional de Mujeres. Buenas noches, Beatriz, bienvenida. Buenas noches, ¿cómo están? Hola Santiago, ¿cómo estás? Hola Alexandra, ¿cómo estás? Y se encuentra con nosotros también Alexandra Benítez, investigadora del área psicosocial de Caribe Afirmativo. Alexandra, bienvenida a El Lunes. Hola, buenas noches para todas, todos y todas, y es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, lo primero que me gustaría que ustedes dos me respondieran, primero Beatriz, después Alexandra, es el concepto de igualdad que se expone en el proyecto de ley que busca crear el ministerio. ¿En qué consiste? ¿Qué tan cercano es a lo que ustedes tendrían por un concepto de igualdad? O sea, ¿parte de una base conceptual rigurosa? El concepto de igualdad para las feministas es muy importante porque es parte de nuestra lucha. Lo que siempre hemos estado diciendo desde hace muchos años es que queremos una sociedad que nos trate de igual manera a hombres y mujeres. Esto implica no discriminación. Y es claro, la igualdad no quiere decir que seamos todos exactamente iguales, que hagamos lo mismo, que nos guste lo mismo, sino que tengamos igualdad de derechos, o sea, que nos traten de la misma manera en todos los espacios. Yo creo que el proyecto de ley tiene esa pretensión, pero le falta, para mi gusto, entender un poco más qué es la no discriminación, que es un principio muy importante para poder alcanzar esa igualdad. Entonces, entender mucho más, lo que tenemos que buscar es que ninguna persona en Colombia sea discriminada. Y ahí vamos avanzando, porque la igualdad no es una cosa que no es un punto de partida, sino que es un punto de llegada, y además es mucho más conceptual y mucho más avanzada, porque hay que relacionarla con la libertad, con la capacidad de decidir, con las autonomías. Entonces yo creo que es un concepto muy enriquecedor que nos ayuda a tener una sociedad en la que tengamos más posibilidades y podamos realizar todas nuestras actividades en buenas condiciones. Alexandra. Yo creo que la igualdad es un concepto que sin duda alguna debe incluir la diversidad, ¿sí? Creo que la diversidad sexual y de género puntualmente plantea también como el reto de poder equiparar todas esas desigualdades sociales que han surgido a raíz de la cis-heteronorma, ¿no? Y de poder entender que el amar a alguien o el poder construir la cuerpa de manera autónoma no debería ser un factor determinante para que las personas puntualmente se enfrenten a condiciones de desigualdad, ¿sí? Creo puntualmente que el término desigualdad también implica un montón en términos de retos para el Ministerio de la Igualdad, poder ampliar un poco la perspectiva en diversidad sexual y de género, si bien se entienden como parte del enfoque de género, pero es necesario ampliar un poco ese enfoque de género y sus interseccionalidades también. Hablando, y de pronto, corríjanme si estoy pensando en una bobada, pero Alexandra, tú vienes además de parte de una entidad que se llama Caribe Afirmativo. Es decir, no solamente existen unas desigualdades de género y de diversidades de género, sino además
hay un problema nuestro histórico de centralismo que es muy fuerte. Total. Eso cuenta también ahí, es decir, está pensado también, pues teniendo en cuenta que quien va a ser ministra de la Igualdad es la vicepresidenta Francia Márquez, que viene de una de las regiones marginales del país, bueno, todo esto que ya se sabe. Entonces, háblame un poco también desde esa perspectiva, es decir, si está pensado bien, está conceptuado bien para superar discriminaciones históricas, tanto las de las diversidades de género y sexuales como las que vienen por la marginalización de ciertas zonas del país. Yo creo que el proyecto de ley del Ministerio de la Igualdad debe ampliar sin duda alguna la perspectiva con enfoque territorial y comunitario. Y Caribe Afirmativo ha tenido la oportunidad de tener presencia en alrededor de 45 municipios a nivel territorial, en el trabajo pues, con comunidades diversas sexualmente. Y creo que eso implica un reto bastante importante y es poder entender cómo el conflicto armado atravesó a un montón de grupos poblacionales como las mujeres, como las comunidades étnicas y raciales y entre ellas al grupo o movimiento social LGBTI. Y es pensarnos también desde el Ministerio de la Igualdad lo que implica, porque muchas veces se desconoce, ¿sabes? Como hubo aproximadamente 5.000 personas LGBTI víctimas del conflicto armado. La gente como que frente a las demás cifras, ¿sí? Como 10 millones, 5 millones de otros grupos poblacionales, suele decir como es poco, pero yo siempre suelo hacer el ejercicio de llevar a una metáfora, a una analogía, y esa es la capacidad que tiene Teatrón, que es la discoteca más grande gay en Latinoamérica, tiene la capacidad de recibir 5.000 personas. Ese fue el número de víctimas que dejó el conflicto armado, y sin duda alguna implica descentralizar la intervención del Estado, la presencia del Estado desde otras lógicas, ¿sí? No militarizantes, desde otras lógicas territoriales también y que respondan a las necesidades que habitan los territorios, sin duda alguna. Creo que ese es el gran reto. Beatriz, ¿cómo se verifica en la práctica una buena base conceptual? ¿No? Estamos hablando de la no discriminación. Creo que si algo, y de nuevo, esta es mi opinión, este es un gobierno que tiene muy claros sus diagnósticos, pero tiene muy refundidos sus remedios. Y a menudo son cosas que se pierden en la práctica y que también es fácil perder porque hay mucho que viene pues, con el solo cambio de relato, ¿no? Con el solo cambio del discurso. ¿Cómo se debería verificar en la práctica un buen concepto, un concepto de no discriminación suficiente para darle base a un ministerio? Yo voy a dar como 3 conceptos que creo que son claves para entender este Ministerio de la Igualdad y que creo que tendremos que entender toda la población colombiana, porque, pues como ustedes vieron en el debate, en el primer debate, que un señor decía que de desigualdad no se había muerto nadie, como si para atacar el Ministerio de la Igualdad. Entonces, yo creo que hay una cosa muy importante que hemos dicho siempre y es, tenemos que construir desde las mujeres autonomía. Esa autonomía quiere decir autonomía física, autonomía psicológica y autonomía económica. O sea que no nos basta con una sola para poder decir que somos seres autónomos. Entonces necesitamos, porque yo puedo tener recursos económicos, pero no tener autonomía política. Puedo tener autonomía política, pero no tener autonomía física. Entonces, lo importante es esas 3 autonomías me ayudan a construir un ser humano que es capaz de pedir derechos y exigir derechos. Indudablemente, como dice Alexandra, la diversidad es fundamental en todo eso, y no solamente la diversidad sexual, sino también la diversidad territorial, la diversidad étnica, y eso es muy importante. Entonces, por eso tenemos que hablar de interseccionalidad, porque es distinto hablar de un grupo de personas. Ese grupo de personas, las mujeres, en el grupo de mujeres hay mujeres afro, hay mujeres indígenas, hay mujeres gitanas, hay jóvenes, hay viejas, hay lesbianas, hay trans. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y otro punto muy importante que de pronto, que aparentemente va en contra del concepto de igualdad, son las acciones afirmativas. Una acción afirmativa es muy importante, es para disminuir esa deuda histórica que se tenía de desigualdad. O sea, hablando cosas, la paridad. En Colombia, las mujeres participan en el Congreso de la República solamente 29%. Si queremos paridad, ¿eso qué implica? Tenemos que empujar un poquito a la sociedad y obligar a la sociedad a que haya más mujeres en el Congreso.
Y esa obligar a la sociedad es una acción afirmativa. Por eso se han hablado de ley de cuotas, para obligar, para empujar que eso pase. Lo mismo habría que hacer si hablamos de que hay una diferencia de ingresos entre mujeres y hombres. Entonces hay que empujar a la sociedad para que se obligue a que las mujeres ganen aparentemente más para empezar a compensar. Entonces esa acción afirmativa es una acción que aparentemente puede ser discriminadora con los hombres, pero es pensando en que hay necesidad de pagar esa deuda histórica que se tenía. Yo hablo de las mujeres, pero estoy de acuerdo con Alexa en que hay que hablar en muchos niveles pensando en esa diversidad, porque indudablemente es distinto en este país haber sido mujer, que haber sido lesbiana, que haber sido trans, que haber sido indígena, y también es distinto si yo soy indígena y trans, o indígena y lesbiana, o negra y pobre, porque entonces todo eso se va conformando un grupo, una subconjuntos, una interseccionalidad que la política pública tiene que tener en cuenta para poder encontrar esa igualdad. ¿Cómo hacemos, Alexandra, para que este no se vuelva un ministerio de los símbolos? ¿Cómo hacemos para que no se vuelva un ministerio de discursos y empiece esta idea, que es una idea fundamental, que puede venir desde lo simbólico y atravesar lo discursivo, todo eso, pero que necesita, ¿no? Alguien decía en campaña que amor significa presupuesto. Entonces, ¿cómo hacer para que esto empiece a surtir ciertas políticas específicas? ¿Cómo hacemos? Yo creo que es importante irnos al texto también, revisar y poder entender muchas de las propuestas que hace allí se hacen para convocar al Ministerio de la Igualdad, y creo que es muy importante en ese construir y consolidar que sin duda alguna el Ministerio de la Igualdad no sea una entidad más del Estado para la cual el resto de instituciones estatales simplemente como que dirijan los temas de género, de diversidad sexual, de enfoques diferenciales en sí, sino que el Ministerio de la Igualdad sin duda alguna debe ser esa entidad que debe articular con un montón de organizaciones estatales para que eso que allí se articule, se cree, se construya en colectivo, pueda llevarse también y pueda ser regido por el resto de instituciones y pueda tener recursos y trabajar articuladamente sin duda alguna. Yo creo que uno de los principales retos también es el presupuesto, ¿sí? Sin presupuesto creo que es imposible materializar las ideas que allí se plantean, ¿sí? Que son demasiadas, pero que no terminan de responder del todo a la desigualdad simbólica y sistemática que ha sucedido con diferentes grupos poblacionales. Creo también, sin duda, que es muy importante poder hablar de un enfoque interseccional, poder comprender ese enfoque interseccional más allá de lo teórico, porque puede ser uno de los principales retos también al poder implementar el Ministerio de la Igualdad y plantearnos también cómo poder entender cómo esas correlaciones de identidades y multiculturalidades que existen pueden converger en una persona y atravesarle de manera simultánea. Okay. Vámonos entonces al texto. ¿Qué es? O sea, es raro, ¿no? Porque esto es un tema difícil. Creo que estamos de acuerdo en que esto tiene que pasar, ¿no? Estamos en apoyo, obviamente, al proyecto, pero al mismo tiempo es importante hacerle control y parte del susto es decir, como, bueno, ¿cuándo encontrar algún bache termina significando en la práctica ir en contra? Pero pues digo, como no es esa mi responsabilidad al menos, pues quisiera saber entonces cómo es el texto, cuál es el texto que se está aprobando, cómo está designado el diseño interinstitucional, el presupuesto, qué de eso existe ya y qué todavía no, qué debería existir y no está y qué simplemente tiene que esperar a pasar, por favor. Yo creo, como dice Alexa, que es muy importante el presupuesto con indicadores, o sea, indicadores de impacto, que transformemos de verdad, o sea, que nos pongamos como metas y metas posibles. Seguramente, como ya lo decía, no vamos a alcanzar la igualdad porque el ministerio se cree. No lo vamos a hacer, pues sería buenísimo, pero no se puede. Entonces necesitamos es que se definan un presupuesto, cuando digo yo razonable pensando en los niveles de desigualdad que hay. No razonable solamente pensando en que somos pobres, sino razonando en los niveles de desigualdad que hay y en el impacto que queremos. Entonces, definir indicadores de impacto es muy importante. Pensar,
creo que el proyecto lo tiene, pero creo que tiene que ser más enfático en cómo lo va a hacer, que todos los ministerios van a tener que ver con ese Ministerio de la Igualdad. Porque si vamos a buscar, hay que trabajar con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Comunicaciones, porque también tenemos que pensar que hay que buscar transformaciones culturales. No podemos seguir hablando de una sociedad en la que de 3 de cada 4 mujeres es agredida en la calle alguna vez en su vida, o 2 de 4 mujeres sufre violencia en su casa. No hablamos de igualdad, eso es mentiras. Entonces es muy importante todo ese tipo de trabajos. Yo creo que el proyecto de ley todavía está muy inicial, es muy esquemático. Yo esperaría que en el proceso de discusiones que se van a hacer en el Congreso hagan 2 cosas. Uno, busquen y citen no solamente al movimiento de mujeres, sino a otras organizaciones que tienen que trabajar a las poblaciones LGTBI, a población campesina, a población afro, a población indígena, a los territorios, para poder que planteen y enriquezcan un poco más qué quiere decir esa interseccionalidad, cuáles son esos puntos claves que tendríamos que tocar para buscar la igualdad. Entonces yo pensaría que sería muy importante hacer audiencias grandes de impacto en el Congreso de la República para escuchar a la población y poder enriquecer ese proyecto, que creo que todavía es simple, sencillo, que no por sencillo estoy de acuerdo en que hay que apoyarlo, pero sería muy bueno poderlo enriquecer con la opinión de la población. Okay. ¿Ha habido suficientes consultas? ¿Ha habido suficiente diálogo previo a la construcción de este proyecto de ley? ¿A medida que va corriendo ha habido suficiente discusión? ¿O esto cómo se llevó a cabo, Alexandra? Desconozco un montón de cómo se dio el proceso constructivo del mismo documento del Ministerio de la Igualdad, pero sí creo que frente a algunas, de lo poco que pude ver del documento de alrededor de 26 páginas, creo que existen un montón de retos frente a cómo se construyó el documento, ¿sí? Puntualmente hablo desde las diversidades sexuales y de género, fue muy poco lo que vi allí consignado, ¿sabes? Por ejemplo, frente al diagnóstico que hacen en comparación con el movimiento de mujeres, con los grupos étnicos, raizales y palenqueros, el diagnóstico que ejecutan frente a lo que implicó el conflicto armado en Colombia. Cuando tú veías el párrafo LGBTI eran como literal 4 líneas, y quedé sorprendida porque decía como implicaba hablar de un montón de desigualdades que están pasando justo en este momento. Venimos de celebrar, de conmemorar el Día de la Memoria Trans, donde obtuvimos 30 registros de mujeres trans asesinadas a lo largo de la región, en su mayoría trabajadoras sexuales y lideresas sociales del movimiento trans. Y venimos también del año 2021 con 38 registros de personas asesinadas LGBTI. Entonces, como que frente al diagnóstico, por un momento pensé como la construcción que se dio, seguramente desde el enfoque de género en perspectiva de diversidad sexual, quedan un montón de dudas, ¿sí? Como un diagnóstico mucho más completo, hablar de una política pública LGBTI que sigue sin duda alguna engavetada, con un plan de acción que no se está ejecutando a partir del año 2018 y un montón de realidades y lecturas que el movimiento social ha dado en muchos momentos, pero que en el documento no aparecen consignados. Entonces me parece un punto ahí crucial. Yo creo que lo que no se habla no existe y lo que no existe pues se margina. Yo creo puntualmente eso. Beatriz, misma pregunta. ¿Se ha hablado con suficiencia? Es decir, se ha buscado... Hablábamos ahorita por fuera de micrófonos de cómo pues, las mujeres no son un sector de la población, son el 52% de la gente en el planeta y en Colombia, pero además de eso, se ha hablado o sea, se ha tenido en cuenta la complejidad de las distintas desigualdades que están superpuestas una sobre otra, cruzadas, atravesadas, chocadas, estrelladas a la hora de configurar el proyecto de ley. Yo creo que no.
Se presentó, nosotros como feministas y como grupos de mujeres no tuvimos, dijéramos, ninguna incidencia en esa construcción. Se hizo una audiencia muy rápidamente en la que no hubo una gran participación porque fue como muy veloz. Es una audiencia yo creo que muy poco preparada, para decirlo de alguna manera. Creo que ustedes no sabían que había audiencia, nosotros nos enteramos el día anterior y la agenda no nos dio para poder estar ahí. Entonces yo creo que hay que pensar en hacer algo colectivo, algo más participativo y más consultarlo, no solamente, como se decía al principio, en Bogotá, sino también en los territorios. Y yo diría que insisto, que para mí hay dos vacíos que se pueden subsanar, no es grave. Lo que hablábamos ahora antes de cámaras, que se habla como si las mujeres fuéramos un sector poblacional. Las mujeres somos la mitad de la población y no somos un sector poblacional porque nosotros no somos campesinas. Dentro de los campesinos hay campesinas y campesinos. Nosotros no somos afro, porque entre de la población afro hay mujeres y hombres, igual indígenas, entonces somos en la mitad de la población, que es distinto. Entonces eso implica que el enfoque del proyecto de ley puede tener un sector, puede tener un enfoque poblacional, no le veo, puede ser cierto, pero que tenga transversalmente un enfoque de género, que eso sería lo que habría que pensar y trabajar, por un lado. Por otro lado, es muy importante, como ya se dijo, lo de los recursos. Y yo insistiría en un punto que para mí, y tiene que ser siempre interseccional. Esto es muy importante, o sea que no podemos ver la población colombiana como un bulto, sino que es una población que está conformada por diferentes sectores poblacionales y hay que tener en cuenta esas diferencias que tenemos. Y lo otro que yo vi en el proyecto de ley es el concepto de cuidado. El concepto de cuidado se habla en un párrafo muy cortico, porque son muy corticos, del Sistema Nacional de Cuidado, pero se habla como si el cuidado fuera una responsabilidad de las mujeres. Hay que empezar a cambiar esa idea. El sistema, si el Estado se compromete con un sistema de cuidado, tiene que pensar que tiene que contribuir a ese cuidado que ha sido responsabilidad de las mujeres, tiene que empezar a transformarse eso y pensar, el cuidado es responsabilidad del Estado, de la familia completica y de las empresas. Entonces no es que las mujeres les vamos a ayudar para que puedan cuidar a sus muchachitos, a sus viejitos o a la familia misma, sino que es el Estado, la sociedad misma se va a comprometer a pagar esa deuda, porque las mujeres han cuidado toda la vida y les han impedido, y por eso les ha impedido participar, les ha impedido trabajar y además no se les ha reconocido ese cuidado. Entonces es cambiar y transformar conceptualmente eso y que el Estado sea responsable y haya en la familia una transformación cultural para que se entienda que la familia es corresponsable de ese cuidado, porque el cuidado es para la sociedad misma. O sea, las mujeres no tienen hijos para ellas, las mujeres y los hombres tienen hijos para la sociedad. Entonces es importante como transformar eso, y en el proyecto de ley es tan sencillo que creo que no muestra ese cambio cultural que es tan importante dar. Bueno, ese cambio cultural, ¿cómo se da? Esa pregunta se las voy a hacer a las dos, pero empecemos, Beatriz, con usted. Hábleme entonces de cómo hacerlo, porque esto, tal vez, y metiéndome yo ahí de defensor de cualquier cosa, es seguramente un sesgo inconsciente, ¿no? Seguramente esto es algo que alguien que está escribiendo un proyecto, ¿no? Dice, ¿no? Y como habitualmente pasa así, entonces vamos a partir como de este principio de realidad, pero lo que hace obviamente es perpetuar este esquema que está más que medido y que con la pandemia quedó más que documentado. Como es que esto que está pasando es un trabajo gigantesco, una carga laboral no remunerada gigante que está bloqueando el avance de la mitad o más de la mitad de la población. Entonces, ¿cómo se hace? Es decir, ¿cómo empezar entonces el trabajo para que exista un campo arado en ese sentido, que podamos hablar con la gente del Ministerio de Justicia y tengan claro esto, que podamos hablar con la gente de Comunicaciones y tengan claro esto, que podamos hablar con el Ministerio de las TIC y tengan claro esto, y con el Ministerio de Educación, de Salud, y todo el mundo esté de acuerdo en que esto es, ¿no? En que la realidad no es lo que está descrito como una responsabilidad de las mujeres, sino una responsabilidad conjunta, compartida?
Los cambios culturales son lentos y se demoran, eso es lo más duro. Eso es lo más duro siempre y las feministas lo tenemos clarísimo porque hemos hecho cambios que se han demorado 30, 40, 50 años y todavía vemos que no se logran. Lo que necesitamos realmente es, primero, voluntad política. Aprender de qué ha sido el sistema de cuidado en otros países, que se habla del sistema de cuidado en los países suecos, en Europa, en los países, en Canadá, para poder como saber cuál es la meta de lo que queremos y empezar a transformar. Y voy a poner un ejemplo. La violencia contra las mujeres hace no más que 30 años no era delito, o sea, la violencia intrafamiliar no era delito, porque el Estado no podía ingresar a las casas, entonces todo lo que pasaba adentro de una casa era privado. Y si pasaba muy grave, se denunciaba lesiones personales, no violencia intrafamiliar, porque es un agravante que a mí me agredan en mi casa. Es peor que me agrede la pareja con la que yo vivo a que me agreda un señor cualquiera en la calle, pero antes era igual. Y ya eso empezó a cambiar en Colombia por el trabajo de las feministas y de la democracia como tal. Y en este momento nadie se atreve a decir, la mató por amor. Nadie se atreve a decir, puede que lo piensen, pero ya no lo dicen. Entonces yo creo que, y llevamos 30 años en este cambio. Y hace 8 días, o la semana pasada, se celebró el 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra las Mujeres. Y las estadísticas son desastrosas. Pero ya la sociedad está convencida de que la violencia contra las mujeres es un problema. No ha dejado de pasar, pero ya estamos convencidos como sociedad. Ya hay un compromiso como sociedad y nadie se atreve. Entonces necesitamos lo mismo en este caso, una voluntad política para entender que todo el trabajo de cuidado no es responsabilidad de las mujeres, que es responsabilidad de la sociedad. Y si empezamos a hacerlo, pues empujamos para poder tener esos indicadores, esos compromisos. El discurso tiene que cambiar, no podemos empezar a decir las mujeres son las que tienen que llevar los niños a la guardería, no, es la familia la que tiene que llevar. Hay que empezar que el Ministerio de Educación eduque a los niños y a las niñas en el trabajo doméstico, que es responsabilidad de la familia, que los viejos o las personas discapacitadas sean llevadas por la familia a esos lugares de acogida y de cuidado, pero que no es responsabilidad de la mujer, sino, vuelvo y digo, del Estado, de la familia completa y de la empresa. Eso sería lo que tenemos. Es un trabajo a largo plazo, pero tenemos que empezarlo a hacer. Alexandra, ¿cómo empezar a permear la cultura para que en la conversación tengamos una conversación más justa y menos violenta? Yo creo que es muy importante pensarse a partir de la diversidad sexual y de género cuando surgen estos cambios culturales, ¿sí? Que empiezan desde instancias muy pequeñas como la familia. Creo que es importante este diálogo que se da entre ambas partes y esas construcciones que se dan entre los diálogos, entre las personas, entre los vínculos que construimos y entre los saberes que vamos también tomando intergeneracionalmente, que como bien lo decía Beatriz, se han heredado y se han vuelto en el pan de cada día, ¿no? Yo creo que es importante empezar frente a estos discursos, ¿sí? Que muchas veces se encamuflan bajo, digamos, discursos centralistas, conservadores, de derecha, pero que terminan negando un montón de derechos para diferentes grupos y sectores sociales. Yo creo que es muy importante también, si bien la voluntad política, creo que es importante la representatividad política, porque lo han dicho en diversos espacios del movimiento de mujeres y feministas y también lo hemos dicho en diferentes espacios de diversidad sexual, y es como de nada sirve que esté una mujer en un cargo de poder si no responde a las necesidades del movimiento de mujeres o al movimiento feminista, porque sin duda alguna no se responde a esas necesidades puntualmente. Entonces creo que es importante la representatividad política que responda a las necesidades de esos grupos poblacionales, a los contextos de los grupos también. La voluntad política sin duda es imperante para poder seguir transformando esta cultura. Caribe Afirmativo ha tenido la oportunidad de cada 4 años hacer un ejercicio de control y veeduría ciudadana sobre los planes de desarrollo territoriales.
y nos dimos cuenta que el enfoque de género se entiende desde las realidades de las mujeres, pero que muchas veces no entiende, por ejemplo, o no responde a las necesidades del grupo o movimiento social LGBTI en los territorios, ¿sí? Que los enlaces de mujer y género responden a unas realidades, pero no a las, por ejemplo, a las del el movimiento social LGBTI o a la ciudadanía que habita los territorios. Entonces creo que es importante la voluntad política, la representatividad política y los espacios de construcción y articulación que se vienen dando, que también sean desde las voces de las personas, ¿sí? Creo que es importante que cada vez en los espacios, en vez de sentarnos a hablar de personas trans, personas LGBTI, participación política de personas LGBTI o mujeres, invitemos a las mujeres, invitemos a las personas LGBTI a hablar desde sus propias realidades. Creo que eso es importante y sin duda alguna la transformación ha sido un proceso lento, paulatino. Creo que ha llevado a muchos cambios, ¿sí? No, el panorama actual no es el mismo de hace 30 años. En Colombia también hace 40 años ser una persona LGBTI era ilegal, ¿sí? Entonces creo que plantea un montón también como visualizar los avances legislativos que se han venido dando y seguir construyendo a partir de ello para seguir garantizando la vida de los diferentes grupos poblacionales. Perfecto. Para terminar, Alexandra, después Beatriz, ¿qué consejo o qué petición le harían a las bancadas que están discutiendo en este momento el proyecto de ley? ¿Qué quisieran ver ustedes reflejado que sientan que todavía puede entrar en esa ecuación? Hay que romper algo que cuesta mucho, pero que hemos venido como arrastrando por miles de años, y es como, siento que el Ministerio de la Igualdad, si bien responde a un montón de grupos poblacionales, también se queda un poco corto al responder a un montón de necesidades de diferentes grupos, ¿no? Entonces es como, es importante, por ejemplo, sin duda alguna, que las personas puedan hablar desde sus propias voces, puedan tener ese propio discurso. Creo que es importante que rompamos la cis heteronorma, ¿sí? Porque sin duda alguna en el documento se ve reflejado. Cuando tú hablas, la desigualdad se entiende mucho desde hombre y mujer, ¿no? Y la paridad. Pero el Ministerio de la Igualdad también implica hablar de desigualdad de diferentes sectores. Entonces creo que la desigualdad hay que entenderla de una manera interseccional, ¿sí? Sin duda alguna. Y escuchando también las voces y relatos de las personas que están ahí consignadas, porque son diferentes grupos poblacionales. Es como meter todo en una bolsita de arroz y querer que quepa ahí y que esa bolsita de arroz aguante las necesidades, el peso y todo lo que haya adentro. Entonces creo que eso es importante, como entender las realidades de manera diferenciada, ¿sí? De cada grupo poblacional, y poder construir también en simultáneo para que la interseccionalidad sea una realidad, pero sea comprendida también desde las necesidades de cada uno. Beatriz. En esa misma línea que dice Alexa, yo creo que es muy importante que el proyecto de ley se comprometa con un enfoque de género y con un enfoque interseccional, también teniendo en cuenta que las desigualdades son, la búsqueda de la igualdad, para decirlo en positivo, están a largo plazo, y que entonces el Congreso se ponga como metas y piense qué tenemos, qué sería lo más importante que tendríamos que encontrar para romper como esa desigualdad. Porque vuelvo y yo creo que la desigualdad, hay muchas desigualdades. La pobreza, con la pobreza es suficiente, o sea, eliminando la pobreza, eliminamos desigualdades. Puede que ayudamos, pero no lo logramos. Entonces yo también le metería un concepto a esa búsqueda de la igualdad, y es el principio de no discriminación. ¿Cómo empezamos a construir una sociedad que se comprometa con la no discriminación? Si empezamos a construir esa sociedad, seguramente avanzamos, no llegamos a la igualdad pasado mañana, pero avanzamos en esa construcción de una sociedad igual. Empezamos a entender que la igualdad, vuelvo, y la igualdad no es que todos seamos idénticos,
sino que la igualdad es que tengamos posibilidades para hacer lo que queramos y lo que podamos y lo que seamos capaces de ser, porque la igualdad es distinto para Alexa que para mí seguramente, y seguramente la discriminación que sufre Alexa es distinta a la que yo he sufrido por las diferencias, por la diversidad sexual, por las condiciones territoriales, por la diferencia étnica. Pero entonces si empezamos a entender, yo creo que para mí es muy importante ese principio de no discriminación, poder metérnoslo y empezar a trabajarlo colectivamente en Colombia, y seguramente eso nos va a ayudar a encontrar una sociedad más igualitaria y más libre, porque también para mí la palabra libertad es muy importante en ese concepto de igualdad, porque también la igualdad es poder desarrollar lo que yo quiero ser y tener libertad de ser como quiero ser y como puedo ser. Entonces yo pensaría en ese concepto de no discriminación y le pediría a los congresistas que empecemos a escuchar más a la sociedad colombiana y empecemos a pensar que no vamos a solucionar los problemas de una vez, pero sí vamos a cambiar ese rumbo de construcción de sociedad que ha sido tan desigual y que nos ha impedido tantas posibilidades de igualdad y de libertad a las colombianas y los colombianos y los colombianes. Muchísimas gracias Beatriz, Alexandra, por aceptar esta invitación. Vamos a seguir pendientes de qué es lo que pasa, a ver para cuándo y qué tan rápido o qué tan lento. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago, muchas gracias, Alexa. Bueno, nosotros ya volvemos para este episodio del lunes. Una reflexión relámpago para cerrar este episodio del lunes. De verdad, el Ministerio de la Igualdad es una oportunidad de oro. Es algo que hay que diseñar. Puede terminar volviéndose una política transversal del Estado que una todos los ministerios, todas las carteras, tanto la participación política a través del Ministerio del Interior como las políticas de salud pública a través del Ministerio de Salud. Es decir, es mucho lo que puede tocar. Pero precisamente por el tamaño de la oportunidad es algo que toca tomarse con mucha calma. Un ministerio que reivindique no solamente la necesidad de una igualdad o del discurso de no discriminación del que hablaba Beatriz Quintero, sino un enfoque que tenga en cuenta la complejidad, que acepte no la identidad como la idea de alguien que quiere ser algo, sino como alguien que es, que las mujeres trans son mujeres y que los hombres trans son hombres, que los cuerpos y los géneros no están separados, están entrelazados, están convertidos en una materia compleja y que eso se suma a la territorialidad, al color de la piel, al componente étnico, a los sectores poblacionales campesinos. Es decir, esa complejidad, esa máquina compleja que busca repensar el país tiene que ser pensada, diseñada con muchísimo cuidado, porque no puede convertirse en un ministerio que solamente se enfoque en los discursos bonitos, en los símbolos, en las declaraciones. Para eso podrían simplemente abrir una cuenta de Twitter. Entonces, por favor, al Gobierno Nacional hay que exigirle rigor y juicio en la configuración de este Ministerio de la Igualdad que cursa por el Congreso. Hasta aquí el lunes de Mesa Capital. Muchísimas gracias por sintonizarse con nosotros.